Con la llegada de los bárbaros, toda una bella historiografía fue desechada, destruida, tirada, quemada. Cientos de libros, de códices, de historia, de filosofía, cantos, danzas, entre esta nuestra bella religión de carácter dualista, deidad, naturaleza, fue lamentablemente borrada con el tiempo de la memoria del pueblo mexica y se le impuso la ambigua, por su doble moral, religión judeocristiana, quemando, asesinando y martirizando al pueblo tenochca para convertirlo al cristianismo. Hoy tratamos de recobrar nuestra historia, nuestra esencia, nuestra verdad, recuperar la grandeza y la belleza de nuestra antigua cosmovisión, la magnanimidad y la grandeza de la gran México Tenochtitlan, sus grandes hombres, su maravillosa historia, su bella filosofía. Nezahualcóyotl, el gran guerrero, el poeta, el filósofo, el arquitecto texcocano, amigo de Moctezuma Ilhuicamina, de Tlacaelel, de la guerrera Citlalmina, de el Tlatoani Chimalpopoca, de su sucesor Izcoatl, notable emperador, perseguido desde pequeño durante muchos años por el soberano tepaneca de Azcapotzalco, Tezozomoc, y por Maxtla, quien lo sucedió tiempo después. Leamos algo de su bella poesía y de la hermosa visión de la naturaleza, del hombre y de la espiritualidad vistos a través de un poco de historia y de bellos poemas. Tu presencia. Con la miel del colibrí y deshojadas rosas, el ronco huehuetl y el teponaxtli, surge tu presencia en el caracol de mar y guerra, y se yergue tu cabeza escultórica en el templo de los 9 cielos, con una estrella en tu mente y el canto en Lur el Hacedor. Llega a la comarca de los 7 lagos la peregrinación Naoa y encuentra en el lago de Anáhuac, en el islote, el águila regia, parada en un nopal, devorando la serpiente. 4 notables sacerdotes son los que guían a este maravilloso pueblo: a Atzin, a Huexoltl, Oceloapan y Tenoch. El último es elegido sumo sacerdote y el lugar Tenochtitlán, abundancia de tunas silvestres. Del primer rey azteca, Acamapixtli, hereda por su madre Metlatzihuatzin, el futuro rey de Texcoco, las virtudes de constructor y dirigente, y de su padre, el rey Ixtlilxóchitl, el reino y la corriente de sangre Acolagua en su generación. Recibe de su maestro Huitzilihuitzin la cultura y enorme sabiduría tolteca y la filosofía de los sabios del Calmecac, de Texcoco y de Tenochtitlán, las artes del gobierno y de construcción de templos y jardines. Acolmixtli, el león fuerte, nace en 1391 y es un león de oro y fuego
un sol de espléndida melena que al paso del tiempo y por las heridas transformóse tiempo después en Netzahualcóyotl, el coyote hambriento, con la sed de la venganza y la recuperación de su reino. Confluyen en Netzahualcóyotl las sangres chichimeca y azteca y la gran cultura que heredó Quetzalcóatl, y surge en su pensamiento el sol de los Tlamanitinime, la voz grave y dulce del profundo río y el brazo guerrero que reconquistó su reino. Hasta el centro de la ciudad, sobre las ramas de un ahuehuete, se posó un águila gigantesca y puso un huevo. Se abrió y después de algún tiempo, y al romperse el cascarón, nació un niño. El águila lo bajó y puso en la tierra para que los moradores le tomaran por rey. Reinaba en Texcoco el rey Ixtlilxóchitl, y sobre su ciudad marchó el ejército del tirano Tezozómoc, pero su hijo Acatlotzin sale al paso para dar tiempo a la defensa, y con los principales da su vida y su piel deja extendida sobre una piedra. Ixtlilxóchitl busca ayuda en Otumba y envía a su sobrino Cihuacuecuetzin, y tras la voz de Quetzalcoitzli y Yacatotzne de fidelidad a Tezozómoc, fue despedazado y repartido en trozos entre la plebe del mercado. Sin ayuda y con el ejército que amaga el reino, Ixtlilxóchitl abandona su familia y huye con su hijo Netzahualcóyotl y dos fieles capitanes, Totocahuan y Cozamatl, y pasa del bosque de Chicunahuayocan hasta una profunda barranca donde se guarece y pasa la noche entre las raíces. Sus capitanes le advierten que el enemigo está cerca y se despide del hijo. Ejercítate en las armas y en las artes para que recobres tu reino y gobiernes con prudencia. Netzahualcóyotl, a pocos pasos, se refugia entre las ramas de un gigantesco ahuehuete y mira cómo pelea su padre y cae muerto, mientras los capitanes desvían a los guerreros para salvar la vida del príncipe Netzahualcóyotl. Al despuntar el alba, encontró descanso junto al lamento del río, el rey y el señor Ixtlilxóchitl. Teotihuacán, guerrero y capitán texcocano, al recoger el cuerpo de su rey y señor Ixtlilxóchitl, entona este canto fúnebre: Oh Ometotochitl, Ixtlilxóchitl, rey y soberano de Texcoco, tu labio enmudecido y rotas las cadenas de la vida ponen fin a tus desdichas. Arriba, mi señor, al Omeyocan, y que empiece tu descanso merecido y dé principio a tu otra vida. Comparte con tus antecesores la aventura de estar
en el lugar donde el tiempo no transcurre y no hay traiciones, ni batallas, ni amarguras. Tus heridas mortales cicatrizadas con tu gloria, y el lamento de tus compatriotas no perturba tus oídos. El llanto de tu imperio suena a río ronco y caracol marino que rompe nuestros tímpanos. Se siente nuestra orfandad sin tu presencia y privación. Nuestros ojos en la oscuridad no encuentran la luz de otro guía. Extinguido se halla tu luz y guía, y tu rama florida, el tronco que dio una rama, se ha extraviado. ¿Dónde habrá ido a dar tu hijo, el príncipe joven Netzahualcóyotl, que, escondido entre las ramas de un copudo ahuehuete, contempló la lucha desigual de Ixtlilxóchitl contra 100 traidores que llenaron su cuerpo de lanzas y puñales de obsidianas, y cayó abatido el rey, el monarca del imperio, Flor de Maguey, que reinó como una flor al viento e incitó la envidia del monarca tepaneca Tezozómoc, gran rey de Azcapotzalco, quien sublevó a tus vasallos de Tumba y Chalco y selló la suerte de tu imperio, la traición con la muerte de tu hijo Acatlotzin y sobrino Xiuhua-Huehuetotzin. Tu hijo Netzahualcóyotl está escondido en las montañas. Oh rey Ixtlilxóchitl, es nuestra única esperanza. Es el león fuerte que derribará al tirano. Es la luz que espera el pueblo y sus vasallos. Él vendrá algún día al tiempo y luchará. Ahora está en el monte, en la barranca, como el coyote hambriento, con la sed de la venganza. Le esperamos. Hubo grandes presagios, cometas iracundos y eclipses de sol y de luna, incontables monstruos de 2 manos y 1 pie, lobos feroces con patas de palo, que gruñían y estremecían las montañas y las barrancas. El rey despótico y tirano consultó a los adivinos. Dijéronle: tu amargura tendrá fin hasta que muera Netzahualcóyotl. Y aparentando sus funerales, fue invitado el rey destronado para que los hijos del tirano le dieran muerte a Netzahualcóyotl. Fue en vano. El coyote hambriento vagaba por los montes, entre los ríos, y nunca jamás apareció. Netzahualcóyotl pasó mucha hambre y desamparo. Fue un desconocido que no encontró reposo, que sufrió las calamidades y se endureció su corazón. Un día fue descubierto por una mujer que dio voces y para salvar su vida con su macahuil le dio muerte. Poco después le apresaron los chalcas y ante el rey Teotzintecuhtli, condenado a morir de hambre en una jaula, el hermano del rey Quetzalcoatzin le dio de comer y pagó su audacia cuando le dejó ir con vida. Refugiado en Texcoco, jugaba Netzahualcóyotl la pelota con el enviado de Tezozómoc, Tilmatzin, que con argucias se ganó su confianza. Llegan los principales y ordena al rey destronado recibirles y aposentarlos, preparando las cañas de fumar, y cuando hubieron acorralado a Netzahualcóyotl, su fiel servidor Coyohuatzin le cambió los vestidos, abrió agujeros en la pared y oscureció la sala con el incienso
de 2 sahumerios y se escapó. Al fiel servidor Coyohuatzin increparon contestando: poco o nada se gana con mi muerte, ni tampoco el reino de Texcoco, tan antiguo como su gloria, ni cesará la guerra si me matan. Le dejaron y siguió la búsqueda de Netzahualcóyotl, que cuando había pasado salió de un montón de fibra de maguey. Poco después, una mujer lo ocultó entre unos manojos de chía, diciéndoles que le había visto pasar rumbo a Huexotla. Finalmente, en un pueblo adicto, le ocultaron dentro de una enorme atabal y fingieron, con alegría y bailes, estar en una fiesta. Cuando llegaron los tepanecas y preguntaron por Netzahualcóyotl, siguieron bailando sin responderles. Después les contestaron que debían ser ladrones, puesto que buscaban a un rey en ese lugar, y enseguida les atacaron, destrozándoles, huyendo algunos. A Tezcuitzinco cupo esa gloria en defensa de su rey Netzahualcóyotl. Tlaxcala acogió al joven en el exilio. El tlamantine, forjador de cascabeles, Tochichihuitzin Coyolchihuiqui, hijo de Itzcoatl, protegió al joven Netzahualcóyotl y enseñóle a ensartar las estrellas y palabras, los colores y cantos en el idioma de los pájaros y sonidos de la danza. Le ayudó a burlar también al tirano Tezosomoc. Netzahualcóyotl recibió las luces del Calmecac, de Texcoco y de Tenochtitlán, de sabios maestros insignes como Huitzilihuitzin, heredero de toda una cultura tolteca, y Tochihuitzin Coyolchihuiqui, el canto y la flor de los Tlalmantinime, de la hermosa ciudad, la más bella del lago de Anáhuac y los ojos de las lagunas. Netzahualcóyotl inició la reconquista de su reino el año 3 Conejo, y sus armas victoriosas, tras arduas batallas, tomaron Huatlinchan y coronóse en Texcoco con la alianza con Tenochtitlán en 1431. La gran batalla. Itzcoatl, rey supremo de México Tenochtitlán, envió su embajada ante Netzahualcóyotl para combatir al tepaneca rey y señor de Azcapotzalco Mastla, que heredó el reino de Tezosomoc al matar a su hermano, y que extendió su dominio por tierras y márgenes de las lagunas, teniendo cerca al Anáhuac hasta las calzadas de Tlacopan y Nonualco. Los embajadores de Itzcoatl, Moctezuma Totopilatzin y Telpoch, logran el apoyo de Netzahualcóyotl y los Chalca. El ejército texcocano desembarca y confluye en Tlaltilulco, y le reciben el rey Cuauhtlótl e Itzcoatl, confederándose los Tenochca Acolhua y Tlaltilulca, que atravesaron por los bosques de ahuehuetes y de pinos desde Coyoacán hasta Azcapotzalco, y por las lagunas Tepeyac hasta Xochimilco. En el primer momento del combate, el ejército tepaneca rechazó a los mexica, pero tomando el mando Itzcoatl, Netzahualcóyotl, Tlacaelel y Moctezuma, 4 enormes hombres súper desarrollados, educados como caballeros águila, con una preparación militar y filosófica de primer nivel en las escuelas del Calmecac,
Después de 3 días, llegaron más allá de la Tlaxpana y esperaron los refuerzos. Arribaron reforzando al ejército mexica, huexochincas y tlaxcaltecas, concentrándose desde Popotla hasta Nanualco, y durante 115 días combatieron en oleadas compactas, que por fin obtuvieron una cruenta victoria. Cientos de honderos y flecheros montados en canoas y en cerradas filas. Era Netzahualcóyotl hombre alto y recio, de semblante taciturno y grandes ojos negros, el pelo como cuervo y la mirada hacia adentro, grave la voz y pausada. Llevaba siempre clavada en el alma la muerte de su padre, y de pocas palabras en su discurso o en sus conversaciones. Jamás prometió nada que no cumpliera. Su palabra, y hábil en el manejo de las armas, gran dibujante de trazos y calzadas, sobrio más que nada. Itzcoatl, rey supremo de México Tenochtitlán, era delgado y alto, de faz angulosa y de barba negra de aguda punta, los ojos expresivos que denotaban una gran inteligencia, sus ademanes ligeros y el habla de metales que sonaban como certeros pedernales, y su andar solemne y medido, sus costumbres de gran pulcritud y bien calculados sus actos. Nada se movía sin el estudio y el gran consejo de sus principales, aun cuando su decisión fuera diversa. Maxtla, un caudillo más que rey, alcanzó su rango con la astucia, era grueso y de pecho amplio, de gran malicia. Los engaños, la rapiña y el buen consejo se mezclaban en sus tratos. Fiel y traicionero, no tenía constante, dulce a veces, violento y muy sanguinario en las batallas. Había nacido para extender su reino, y fue para su pueblo más que un rey, un ídolo. Maxtla, la guerra era su pasión, y las riquezas llegó a aumentar las de su antecesor Tezosomoc. Entre los muchos capitanes mexicas, destacábase, sin duda, al gran Moctezuma Ilhuicamina, victorioso guerrero, que mostró un gran talento para la guerra y para el orden y manejo de sus vasallos y guerreros. Diestro en canoa o en la guerra a cerradas filas, su ejército de honderos y flecheros era temible y jamás fue vencido por los que su reputación y estima era de una gran baluarte del reino de México Tenochtitlán y sus dominios. El rey Itzcoatl y el caudillo Huecocinca Tamayahuitzin marcharon por Tlacopan, Moctezuma y Cuauhtlatoa por la calzada de Nonualco, Netzahualcóyotl y Tlacatecatl, Xamayacayatl de Huejotzingo, con millares de canoas armadas de fieros honderos y flecheros, que a un tiempo cayeron con los de a pie por las laderas del Tepeyac, y los remeros acolhues sitiaron el cerro de Cuautepetl para caer por tierra sobre Azcapotzalco. Al despuntar la aurora del día de la gran batalla, oyóse el huehuetl que la espalda llevaba el rey Acolhua Netzahualcóyotl, e hizo eco y respuesta el del rey Itzcoatl, produciéndose una inmensa vocería mezclada con el fúnebre alarido de caracoles y teponaztles, cubriéndose con el toldo de flechas y de piedras el sol y los cielos, y como granizada cayó en todo el frente el ejército tepaneca, distinguiéndose los Cuachic, los Cuautli y los Ocelot, con sus insignias y atuendos, con sus penachos y terríficas macahuitl, peleando como verdaderos leones de combate y multiplicándose y repeliendo al enemigo.
y dejándole inmóvil entre una masa compacta a los lados de las calzadas y de los lagos. El grito de guerra de Netzahualcóyotl e Itzcoatl resonaba cada vez más con más violencia y arrojo. ¡Mexi! ¡Mexi! ¡Mexi Tenochtitlán! Maxtla resistía y reponía constantemente sus derrotadas tropas con hombres de refresco, pero cedía poco a poco, hasta que levantándose una inmensa llamarada del templo mayor de Azcapotzalco, que produjeron las tropas de Nezahualcóyotl y de Itzcoatl al tomar Tecompa, mientras los de Moctezuma y Vilcuamina tomaban las orillas de Azcapotzalco y el dios Tepaneca era presa del fuego al tiempo que resonaba el grito de victoria, y huían los tepanecas hacia las lomas y cerros circunvecinos, llegando luego las huestes de Itzcoatl y Cuauhtlatoa, que mataban a todo ser, fueran mujeres, ancianos o niños. Con los mechones de Ocotl incendiaron toda la ciudad. Nezahualcóyotl descubre a Maxtla, refugiado en un Tanamatzacali, y su furor de venganza irrumpe en su pecho como erupción y descarga contra el rey de Azcapotzalco su isli de obsidiana, arrancándole del pecho el corazón para ofrecerlo a la sombra de Iztlixóchitl. Cuando la noche de ese día de victoria cubrió con su mano regio a Tenochtitlán, una colosal corona refulgente de diamantes coronó el pueblo que festejaba la derrota de Azcapotzalco, el gran opresor de Tenochtitlán y de Texcoco, que en un túmulo inmenso elevaba las lenguas de fuego que terminaron con un imperio y debo marco a otro más potente, más grande y mucho más perdurable, México Tenochtitlán. Y así, con esto surgía la triple alianza entre Texcoco, México Tenochtitlán y Tlacopan, que a la postre sería una de las civilizaciones más hermosas y más trascendentales en la historia del ser humano. Esta historia es contada a través de un libro encontrado en uno de los monasterios cercanos a Texcoco. Como sabemos, todos los códices, toda la historia y todos los libros referentes a nuestra maravillosa historia fueron quemados, escondidos o destruidos por los bárbaros conquistadores españoles que, con el afán de imponer su entrecomillada civilización, destruyeron toda nuestra historia. Es el momento justo de recuperar nuestra magnánima historia y bellísima cultura.